Hola, muy buenas tardes. El tema a exponer es revisión histórica del sistema constitucional mexicano y nosotros somos el equipo 6, el cual es integrado por Hassan Israel, Diana Lisset, Eddie Pierre, Diego Eduardo, Aarón Vázquez y Arlet Barragón y su servidora Alondra Amor. El primer tema a abarcar es el Acta Constitucional y de Reforma de 1847. El Acta Constitutiva y de Reforma de 1847 es un documento que fue restaurado en el federalismo de México, el cual fue eliminado por las 7 leyes que fueron publicadas en 1836. El acta en sí es un documento que fue fundado por la Tercera República Mexicana, que aunque este sea más bien una prolongación de la primera acta constitutiva, fue promulgada por Mariano Otero, quien a través de su voto individual o particular logró que el Congreso se convirtiera en constitución en un proyecto que había desechado la mayoría de la Comisión de la Constitución que fue designada por el Congreso del mismo año. De esta manera se llegó a establecer el federalismo de una forma formal, ya que la Constitución del 24 había sido constituida o sustituida a la Constitución que fue centralista, o también conocida como las bases orgánicas desde agosto de 1846. Por ejemplo, se contemplaba el poder legislativo, ejecutivo y judicial, en el cual el acta constitutiva y de reforma se llegó a establecer las garantías individuales por todos los habitantes de la República, que fue suprimido por el cargo del vicepresidente, y este llegó a adoptar las elecciones directivas para los diputados, los senadores, el presidente de la República y los miembros de la Suprema Corte. Además de que este se llegó a facultar al Congreso para poder anular las leyes del Estado que fueron implicadas por una violación de pacto federal e implantó los derechos de petición y de amparo. La importancia de dicha acta constitutiva de 1847 fue dentro del derecho mexicano, que llegó a residir en la defensa que ésta hace de los derechos humanos, las cuales los protege, les da valor sobre todas las cosas. Fueron mostrando así la sensibilidad política, su convicción y conocimientos jurídicos de quien nos propone. Los principales aportes del Acta Constitutiva de 1847 fue el regreso del federalismo, el reconocimiento de la ciudadanía, que es decir, el derecho al voto, la iluminación del cargo del vicepresidente y el amparo. Yo les voy a hablar sobre el Acta de Reforma, la cual es, el Acta de Reforma de 1847 es, sin duda, la piedra angular del derecho constitucional mexicano, fundamentalmente porque es en este documento en donde fue establecido por primera vez en la Constitución Federal el amparo como procedimiento judicial para el control de la constitucionalidad. Consta de 30 artículos que expresaban el regreso al sistema federal. Dicha acta de reformas constituía el regreso al federalismo. En particular, asegura los derechos de libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Es importante mencionar que si bien la Constitución de 1824 no establecía una forma de legislar en materia constitucional, el Acta de Reformas creaba el primer medio de este, en las cuales solo abarca los 10 primeros artículos. El primer artículo dice: todo mexicano por nacimiento, por naturalización, que haya llegado a la edad de 20 años, que tenga modo honesto de vivir y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante, es ciudadano de los Estados Unidos mexicanos. El segundo dice: es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, ejercer el de petición, reunirse para discutir los negocios públicos y pertenecer a la Guardia Nacional, todo conforme a las leyes. El tercero dice: el ejercicio de los derechos de ciudadanos se suspende por ser ebrio, consuetudinario o taúd, de profesión o vago por el estado religioso, por el de interdicción legal en virtud de procesos sobre aquellos delitos por los cuales se pierde la cualidad de ciudadano, y rehusarse sin excusa legítima a servir los cargos públicos de nombramiento popular. El cuarto: por una ley se arreglará el ejercicio de estos derechos, la manera de probar la posesión de la cualidad de ciudadano y las formas convenientes por declarar su pérdida o suspensión. El ciudadano que haya perdido sus derechos políticos puede ser rehabilitado por el Congreso General. El quinto: para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce una ley
Una ley se fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República y establecerá los medios de hacerlas efectivas. 6. Son estados de la Federación los que se expresaron en la Constitución Federal y los que fueron nombrados después conforme a ella. Se elige un nuevo estado con el nombre de Guerrero, compuesto de los distritos de Acapulco, Xilapa, Taxco y Tlapa, y la municipalidad de Coyuca, pertenecientes los tres primeros al Estado de México, Puebla y Michoacán. El 7 dice, por cada 50,000 almas o por una fracción que pase de 25,000, se elegirá un diputado al Congreso General. El 8, además de los senadores que cada estado elija, habrá un número igual al de los estados electo a propuesta del Senado, de la Suprema Corte de Justicia y de la Cámara de Diputados, votando por diputaciones. Y el artículo 9 dice, el Senado se renovará por tercios cada 2 años, alternando en ellos año por año la elección de los estados con la que deba verificarse por el tercio de que había el artículo anterior. Y por último, el artículo 10 dice, para ser senador se necesita la edad de 30 años, tener las otras cualidades que se requieren para ser diputado y además haber sido presidente o vicepresidente constitucional de la República o general efectivo. Soy Eric y a continuación le voy a hablar sobre la separación de iglesias del Estado. El día 12 de julio, con el presidente Benito Juárez, declaró la separación entre Iglesia y Estado, la nacionalización de los bienes del clero, la supresión de cofradías y órdenes regulares. Todas estas leyes también crearon el registro civil, eliminaron la injerencia de la Iglesia en los cementerios y en los actos del Estado civil, reglamentaron los días festivos y prohibieron la asistencia oficial a ceremonias religiosas, elevando así el rango constitucional en 1874. Esta legislación es representación de un rompimiento jurídico con la primera constitución política del país, que fue promulgada en 1824, la cual establecía a la religión católica como oficial y prohibía el ejercicio de cualquier otra. Al mismo tiempo, las leyes reformistas produjeron una nueva relación entre Iglesia y Estado y sociedad durante la segunda mitad del siglo XIX, que pasó de la exclusión de los creyentes de la política y el espacio público en la República restaurada en el periodo de 1867 y 1876 a una revocación católica bajo la política de conciliación del porfiriato en el periodo 1876 y 1911. La guerra y las leyes de reforma dispararon las pretensiones de soberanía de la Iglesia dentro del Estado, separando la política del ejercicio religioso. En este sentido, de acuerdo con las experiencias pasadas, podemos observar ahora que estas medidas tomadas fueron las mejores, ya que desde la penetración de la Iglesia a México solo se centró en la posesión y la acumulación de las riquezas, dejando de lado todos los sentimientos que originalmente se establecían. Bueno, la ley Juárez dicta en Veracruz el 12 de julio de 1859 señala que, considerando que el motivo principal de la actual guerra promovía y sostenía por el alto clero conseguido por sustraerse de la dependencia de la autoridad civil, la cual entre otros puntos se puede mencionar lo siguiente. El artículo 1 entra al dominio de la nación todos los bienes que el clero secuela ha estado administrado con diversos títulos. Ya para el 25 de septiembre de 1873, el Congreso de la Unión eleva categorías constitucionales las leyes de la reforma con los siguientes
Conceptos. El artículo 1, el Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes prohibidas. El artículo 2, el matrimonio es un contrato civil. El artículo 3, ninguna constitución religiosa puede adquirir bienes, raíces ni capitales. La representación de la Iglesia actual conforma una barrera en la que cual respecta a la solidificación del Estado mexicano. La afluencia de que está tiene no permite un camino solo del Estado. El mismo Estado casi se somete a las opiniones de la Iglesia y, para mala suerte de muchos críticos de la Iglesia, tenemos que tomar muy en cuenta que casi el 85% de la población mexicana es católica, lo cual se presupone que la ideología social común está orientada hacia la Iglesia. El cambio de la Iglesia católica ha dejado de ser en los últimos 40 años una constitución del silencio a una voz y voto, ya que esta en las décadas del 1940 y 1950 vivió una especie de acuerdo constitucional del Estado. A cambio de su sumisión y su silencio dejó de ser atacada y prosperó en otros frentes como el educativo, donde hizo avances con las finanzas y a partir del ascenso del poder de Juan Pablo II y su visita a México en 1978, ha empezado a perfiliarse en países una nueva iglesia Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Consta de 128 artículos y fue promulgada el 5 de febrero de 1857 tras el movimiento revolucionario encabezado por Juan Álvarez y que concluyó con la firma del Plan de Ayutla, en el que se desconocía el gobierno de Santa Anna. La guerra con Estados Unidos, finalizada el 2 de febrero de 1848, tuvo como desenlace la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, situación que no amainó el descontrol político y social en el país se experimentaba desde luego de independencia. Debido a eso, los levantamientos para imponer determinada forma de organización se sucedieron uno tras otro, pero el más importante de ellos ocurrió en el año 1852 con el Plan de Guadalajara, que sostuvo la soberanía de los estados y el régimen federal. Sin embargo, en su artículo 8 se estipuló: la nación invita al general Antonio R. de Santana para que regrese al territorio de la República, para que coopere el sostenimiento del sistema federal y al restablecimiento del orden y la paz. 4 años después se convocó un congreso extraordinario reunido en la Ciudad de México en febrero de 1856. El 5 de febrero de 1857 fue aprobada y jurada la nueva Constitución por el Congreso Constituyente y el presidente Ignacio Confort, quien reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Señala la Constitución y entre sus preceptos resalta el mantenimiento del federalismo, abolición de la esclavitud, libertades de trabajo, propiedad, expresiones de ideas, imprenta, asociación, petición y comercio. 1855. En agosto de ese año triunfó la revolución y Santa Anna partió al exilio. El 16 de octubre se expidió la convocatoria al Congreso Constituyente prevista en el Plan de Ayutla. 1856. El Congreso Constituyente se reunió el 14 de febrero de ese mismo año, 5 meses después de que Juan Álvarez hiciera formalmente la convocatoria en el lugar de las discusiones en el Palacio Nacional. 1857. La Constitución se promulgó a los pocos días, el 5 de febrero, después de 141 reuniones del Congreso Constituyente, y el 16 de febrero entró en vigor. Poco tiempo después la rechazaron. 1874. La Constitución ratificaba una república representativa, democrática y federal formada por estados libres y soberanos en todo lo concerniente
a su régimen interior, reconstruyéndola hasta este año. 1917, la Constitución de 1857, coincidentemente con la actual de 1917, ya que se sancionó y firmó un 5 de febrero, 60 años después. Venustiano Carranza promulgó la Constitución que aún no rige, pero entró en vigor el 1 de mayo. Yo voy a dar los datos de la Constitución de 1857. El primer intento por separar al Estado y la Iglesia se hizo en 1833 con las reformas liberales de Valentín Gómez Farías. Los principios del Plan de Ayutla fueron incorporados y ampliados en el Estado Orgánico Provisional de la República Mexicana del 15 de mayo de 1856. La Constitución de 1857 consta de 8 títulos, 9 secciones, 4 párrafos y 128 artículos. A pesar de que Ignacio Comonfort secundó la Revolución Liberal de Ayutla, apoyó el plan de Tacubaya, proclamando por Félix María Zuluaga que desconoció la Constitución de 1857. La Constitución de 1857 fue jurada en nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano, pero en ella se omitió la disposición que establecía la religión católica como la única tolerable dentro del Estado. Durante su vigencia, la Constitución fue adicionada o modificada por 34 decretos de reforma constitucional. Gracias.